Bien. Ya, bueno, entonces les decía que en el tema de fonología repasemos el concepto de fonema. Fonema equivale a sonido mental. Nosotros hemos memorizado los rasgos. ¿Qué cosas son sus rasgos? Sus características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la B, hemos memorizado que este fonema es bilabial, ¿de acuerdo? Es bilabial, es oclusivo y es sonoro. Bilabial porque utilizo los labios para pronunciarlo. Oclusivo porque la boca se cierra y hay una explosión. Y sonoro porque se activan las cuerdas vocales. Luego, también, así como tenemos los fonemas consonánticos o vocálicos, también tenemos los fonemas que tienen que ver con la pronunciación o con la entonación, ¿no? En este caso, por ejemplo, bote, en bote, la voz se eleva en la sílaba bo, ¿no? Y en ese caso hablamos de acento, elevación, intensidad, fuerza de voz. Y en el caso de esta palabra, por ejemplo, recuerdas, tiene una melodía distinta a decir recuerdas, ¿correcto? En conclusión, chicos, existen dos clases de fonemas, los segmentales, o sea, le llaman así porque los podemos dividir, consonantes y vocales, y los suprasegmentales que aparecen de manera paralela, ¿correcto? El acento aparece de manera paralela a los fonemas segmentales. Y el tono lo mismo, ¿no? Aparece de manera paralela a la oración. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿De acuerdo? En torno a este primer contenido, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Todo claro, profesora. Bien, muy bien. Todo claro, Miss. Entonces, detallamos en cuanto al fonema. 3 ideas fundamentales del fonema. Todos los fonemas carecen de significado, ¿correcto? Cuando yo digo oclusivo, bilabial, dental, etcétera, etcétera, esos son sus rasgos, no es su significado. ¿Qué cosa es rasgo? Su significado, su característica, ¿de acuerdo? Rasgos son sus características. Muy bien, ahora, los fonemas cumplen función distintiva. Los fonemas cumplen función distintiva. ¿Qué significa eso? Está por acá. Función distintiva equivale a que diferencia significados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, acto y apto se diferencian por la K y en este caso la P. Acto y apto. Son dos fonemas distintos. Miro, miró, se diferencian por la pronunciación, la elevación de la voz en miro y acá en miró. Recuerdas y recuerdas. Recuerdas y recuerdas la entonación. Entonces, cumple función distintiva. ¿Eso qué quiere decir? Diferencia significados. ¿Correcto? Y esa diferenciación siempre lo vas a encontrar dentro de los pares mínimos, dentro del par mínimo. ¿De acuerdo? Siempre vas a encontrar esa diferencia en el par mínimo. ¿Correcto? Muy bien. A ver, detallemos un poco sobre el fonema acento y el fonema tono. El fonema acento se manifiesta a nivel de palabra. ¿Qué quiere decir? Que vas a buscar una palabra donde el acento cumple función distintiva. Por ejemplo, compro, compró. Célebre, celebre, celebré. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ejemplos. A ver, ejemplos. Escribo, ya. Escribo, escribió, no, no puede ser, ¿ah? Escribo, escribió, es distinto. Araña, araña, pero araña, araña no tiene el mismo acento. Araña, araña. Sábana, sabana, no. Sábana, sabana, no. Escapo, escapó, sí. Dibujo, dibujó, sí. ¿Por qué sábana? Sábana, no, sábana y sabana sí, también, ¿no? Tienen diferentes significados. Sábana y sabana, está bien. Médico, médico, medicó. Preparo, preparó. Correcto, esa es. Publico y publicó, correcto. Cocino y cocinó, correcto. Así es, esa es. Termino y terminó, muy bien.
¿Se entiende? ¿Ya? Entonces el acento siempre cumple función distintiva. ¿De acuerdo? Siempre cumple función distintiva. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Ahora, en todas las palabras, no en todas, en algunas. Ahora, el tono se manifiesta a nivel de oración. ¿Qué quiere decir a nivel de oración? Que nosotros vamos a encontrar la diferencia de significados en una oración enunciativa frente a una oración interrogativa directa total. ¿Correcto? Recuerda que la interrogativa directa total no lleva pronombres interrogativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me preguntan, en 1, no sé dónde lo dejaste. En 2, ¿cuándo irás a la reunión? En 3, ¿estás ocupada? En 4, quizá vuelva pronto. ¿En cuál de estas oraciones se manifiesta el fonema tono? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿En cuál de esas se manifiesta el fonema tono? ¿Qué dicen? ¿En cuál se manifiesta? ¿En todas? No, en todas no hay tono. ¿Ah? No, en todas no hay tono. Solamente en la 3. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el tono solo cumple función distintiva o bien en una oración enunciativa o bien en una oración interrogativa directa total, como por ejemplo, ¿estudiarás hoy? En la 1 no puede cumplir función distintiva. ¿Por qué? Porque esta es una oración interrogativa directa. Esta es una oración interrogativa directa total. O perdón, directa parcial. ¿De acuerdo? Esta es una oración interrogativa directa parcial. ¿Por qué es directa parcial? Acuérdate de este dato. Las directas parciales se forman con pronombres interrogativos. ¿Ya? Se forman con pronombres interrogativos. ¿Correcto? La segunda también es una oración interrogativa, ¿sí? Ah, perdón, acá es indirecta, no tiene signos. Y acá sí es directa porque tiene signos. ¿De acuerdo? Ya. Esta de acá, la 3, es una oración enunciativa. Entonces, en la enunciativa sí hay tono. ¿De acuerdo? En la enunciativa sí hay tono. Donde no hay tono, no puede haber tono, no puede haber tono, ¿de acuerdo? No puede haber tono en los casos de la parcial. Acá no puede haber tono. En las parciales no hay tono. Y en la última, chicos, ¿qué dicen? En la 4, quizá vuelva pronto. ¿Puede haber tono? ¿Se puede manifestar el tono ahí? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Se puede manifestar el tono ahí? No, ¿no? ¿Sí? No se puede manifestar el tono. ¿Por qué no se puede manifestar el tono ahí? ¿Por qué? ¿Qué te dice acá? Solamente en la enunciativa, solamente en la interrogativa directa, directa total. ¿Por qué en la 4 no puede haber tono? ¿Por qué en la 4 no puede haber tono? Está fácil. Ya, no es desiderativa. ¿Qué cosa es? Dubitativa, ¿cierto? Dubitativa. Así es dubitativa. ¿Correcto? Entonces, no hay tono en la dubitativa. Por ejemplo, una quinta, ¿ya? Si escribo, a ver, por ejemplo, viajaste a la selva, ¿no? Viajaste a la selva. Aquí puede haber tono. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? ¿Puede haber tono ahí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la segunda, profesora. Es una directa total. Así es. Acá sí hay tono. Correcto. Entonces aquí sí se manifiesta el tono. Muy bien. ¿Correcto? A ver, si decimos, por ejemplo, eh, eh, no sabe, ya, no sabe cómo lo logró. No sabe cómo lo logró. Pregunto, ¿ahí hay tono?
¿Qué dicen? ¿Ahí hay tono? ¿Sí, Yonto? ¿Hay tono? ¿Hay tono? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo hay tono, profesora? Cuando hay enunciativa y cuando es directa total. ¿Esta enunciativa es? No. ¿Esta qué cosa es? Muy bien, correcto, Cristian. Esta es una parcial, ¿cierto? Es una indirecta parcial. ¿En las indirectas parciales hay tono? No. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Si escribo, por ejemplo, escribiste un gran poema. ¿Hay tono o no hay tono? ¿Qué dicen? Escribiste un gran poema. ¿Hay tono o no hay tono? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué hay tono? ¿Por qué hay tono? ¿Por qué hay tono? Muy bien, listo, lo entendieron, ¿cierto? Hay tono porque es una enunciativa. ¿De acuerdo? Es una enunciativa. ¿Dónde puede haber tono? Tono puede haber en una directa total o en una enunciativa. En las demás nunca hay tono. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, si te preguntan clases de inflexión tonal, eso es distinto. Clases de inflexión tonal, clases de inflexión tonal es muy distinto. En clases de inflexión tonal, nosotros verificamos tres conceptos: ascendente, descendente y horizontal. Y este caso también se resuelve a nivel de oración. O sea, ¿qué tipo de oración es? Por ejemplo, el tono ascendente únicamente se va a presentar en las interrogativas directas totales. Nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Y la descendente se va a encontrar en todas las demás oraciones, en la directa parcial, indirecta total, enunciativa, dubitativa, exclamativa. La única que tiene tono ascendente es la interrogativa directa total. Las demás son descendentes. Y este tipo de inflexión tonal que está marcado como horizontal constituye las frases incompletas. ¿De acuerdo? Son las frases incompletas. Te vas a dar cuenta por el punto suspensivo. A quien madruga, tono horizontal. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? ¿Claro? ¿Está claro? En mi caso sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? claro. Sí, Miss, todo claro. Listo. Vamos con la siguiente. Vamos a ver qué preguntas podemos resolver. ¿Ya? ¿Qué preguntas podemos resolver? A ver, veamos la práctica. ¿Qué ejercicio podemos resolver? Ya, a ver. Comparto, ¿ya? La pregunta 2. La pregunta 2 se puede realizar. La pregunta 3. 2 y 3. Las dos únicas. ¿Ya? La 2 y la 3. Pregunta 2 y 3. Ajá. En la pregunta 2, ¿cuál sería la clave? A ver qué dicen.
Función distintiva. Recuerda que cuando te preguntan función distintiva a nivel de fonemas segmentales, tú tienes que buscar un par mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿hay par mínimo en pestaña castaña? No. Par mínimo en pestaña castaña no hay. ¿Por qué? Porque aquí estamos verificando que existe una diferencia entre la P, ¿ya? La P y la K. Pero también hay otra diferencia entre la E y la A. Entonces no puede ser par mínimo. No, no puede ser par mínimo. Par mínimo es cuando existen dos, de uno a uno, un fonema a otro fonema. Muy bien, ¿cuál sería la clave? Me dicen, la D, ¿no? ¿Sí? Madera y madeja. Claro, porque acá la oposición está entre la R, el fonema R, frente al fonema J, ¿cierto? Fonema J. Correcto. Profesora, ¿y tiempo y tiemblo? No, porque acá tú tienes una oposición, ¿ya? Tienes una oposición de P frente a otra oposición de la B con la L. Eso no es par mínimo. Y la C, muy bien, la C, vajilla, tienes la oposición, vajilla, entre la B, ¿de acuerdo? Vajilla, ¿ya? Pero también acá aparece la J, ¿no? Vajilla, J, frente a la anilla, la L, ¿no? Y la J, perdón, y la N. Entonces, eso no es par mínimo, ¿de acuerdo? Eso no es par mínimo. Par mínimo tiene que ser de 1 a 1. Esto no es par mínimo. Cuando te dicen cumple función distintiva, buscas par mínimo. ¿Qué cosa es un par mínimo? Oposición de un fonema a un fonema. ¿De acuerdo? Un fonema a otro fonema. De 1 a 1. ¿De acuerdo con la pregunta 2? ¿De acuerdo con la pregunta 2? ¿Sí? Ya. Vamos con la pregunta 3. Me imagino que están de acuerdo. 3. ¿Dónde el acento y el tono? Ya. Mira, el tono se manifiesta en oraciones enunciativas, como viajaron en ese avión. Esta es una enunciativa. ¿De acuerdo? Esa es una enunciativa. O también en una oración interrogativa directa total, como es la C. Y también en la D, una oración enunciativa. Correcto. ¿Listo? ¿Hasta ahí? En la B no. En la B no puede haber tono. ¿Por qué no hay tono en la B? En la B no hay tono porque es una interrogativa directa parcial. Por eso no hay tono. ¿De acuerdo? Entonces hay tono en A, C y D. Pero también te piden el acento. Ya, el acento se manifiesta a nivel de palabra, ¿cierto? Y eso se evidencia solamente en la D, ¿no? Porque puedo formar la palabra preparó y también puedo tener la palabra preparo, ¿no? ¿Cierto? Preparo y preparó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, avanzamos. Avanzamos. Hablemos un poco de la sílaba. Sabes que la sílaba es una unidad superior al fonema, ¿de acuerdo? Es un sonido o varios sonidos que se producen en un solo golpe de voz. Ahora, en el caso del silabeo, que es lo que preguntan, ¿ya? Tú puedes adoptar los golpes de voz. ¿No? Por ejemplo, universidad, universidad, golpes de voz. Pero si tengo la palabra universitario, ahí tendría que aplicar la regla de los diptongos, triptongos y ya. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, veamos primero. ¿Qué elementos puedo encontrar en la sílaba? Dos elementos. Puedo encontrar núcleo, puedo encontrar márgenes. ¿Qué cosa es el núcleo? La vocal o vocales. ¿Qué cosas son los márgenes? La consonante o consonantes. En algunos libros les enseñan como el núcleo, la cima. Es lo mismo, ¿ya? La cima. Y a los márgenes le llaman cabeza-coda. ¿Ya? Cabeza-coda. ¿De acuerdo? Cabeza-coda. Muy bien. Ahora, ten en cuenta este dato. En el castellano nosotros tenemos menos fonemas y más grafemas. ¿Sí? En el castellano nosotros tenemos menos fonemas y más grafemas. Entonces, sucede lo siguiente.
Que la H, por ejemplo, carece de fonema, no tiene sonido. Que la Y puede tener sonido consonántico y también puede tener sonido vocálico. Por ejemplo, yema, yuca, yate, sonido consonántico. Paraguay, yo, de yo, que, por ejemplo, tiene sonido consonántico. Pero la Y también puede tener sonido vocálico. Ley, hoy, cuy, doy, voy, Mayra, Andahuaylas, Paraguay, tiene sonido vocálico. Ten en cuenta ese dato. En el caso de la Q, la U no se pronuncia, nunca. Quena, queso, que, Raquel, no hay grupo vocálico. Pero ojo, puede presentarse grupo vocálico en la palabra quién, o en la palabra quieto, en la palabra quietud, inquieto, la I con la E. La U nunca se va a pronunciar, nunca. ¿Correcto? Y en el caso de la GU, tampoco la U se pronuncia. En los casos de gui o de gue, guiso, guitarra, guerra, guindón, no se pronuncia. ¿De acuerdo? No se pronuncia. ¿Ya? Pero si hay diéresis, si se presenta diéresis, ¿de acuerdo? Si se presenta diéresis, ahí sí podemos evidenciar el sonido en la U, ¿no? Por ejemplo, en desagüe, en agüita, en ambigüedad. Pero ten cuidado, ¿eh? A veces no necesita diéresis Guatemala o ambiguo. ¿Ya? O guando, por ejemplo, ¿no? Guando no necesita diéresis. La diéresis solamente se escribe en güey y en güey. ¿Ya? Estos datos es muy importante. ¿Ya? Estos datos es muy importante. Ahora, los grupos vocálicos, entonces, o también llamados fenómenos fonéticos, concurrencia vocálica, secuencia vocálica, les pueden haber enseñado de esa manera. Se define como dos o más vocales que se pronuncian seguidas. ¿Ya? Dos o más vocales que se pronuncian seguidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, seguida, queso, que. Aquí la U no se pronuncia. No hay grupo vocal. ¿De acuerdo? No hay grupo vocal. Pero si tengo ahumado, búho, almohada, au, uo, a. Aquí sí hay grupo vocal. ¿Por qué? La H, ¿recuerdas? Lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa con la H? ¿Qué pasa con la H, queridos alumnos? ¿Qué pasa con la H? ¿La H cómo es? ¿Ah? Es muda. Muda, ¿no? Entonces no interfiere, ¿ya? No interfiere. No impide la formación de grupos vocales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, en los casos de ley, hoy, voy, doy, muy, cuy, Uruguay, Paraguay, la Y al final suena como vocal. Y en los casos de las diéresis, sonoriza. Ah, muy bien. Entonces acá sí se presentan grupos vocálicos. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Bien, entonces, vamos a ver las clases de vocales para el silabeo. Esto ustedes lo saben desde primaria. Vocales abiertas y vocales cerradas. A, E, O, cerrada y U. Esta clasificación me sirve para saber si las vocales van a estar juntas o van a estar separadas. A ver, ¿quién recuerda qué cosa es el diptongo? Cuando hablamos de diptongo, ¿a qué hacemos referencia? ¿A unión o a separación de vocales? Unión. Muy bien. Es la unión de vocales en una misma sílaba. Es la unión de vocales en una misma sílaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, va a haber unión de vocales cuando tienes vocales cerradas. Dos vocales cerradas es diptongo. Pero ojo, mira, aquí está bien claro. Las vocales tienen que ser diferentes. O sea, la I con la U o la U con la I. La I con la U o la U con la I. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasa si tengo dos vocales cerradas iguales? Ah, aquí cambia el asunto. Dos vocales cerradas iguales, aquí sí forman yato. ¿Cómo iguales? O sea, la I con la U
perdón, la I con la I o la U con la U. Esto equivale a yato. I, U, eso es yato. En cambio, cuando tienes IU o UI, diptongo. ¿Correcto? Ahora, existe diptongo cuando tienes vocal cerrada con vocal abierta. O a la inversa, vocal abierta con vocal cerrada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vocal abierta con vocal cerrada o cerrada con abierta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. En este caso, la vocal abierta, te dice, la vocal abierta puede estar con o sin tilde. ¿De acuerdo? Con o sin tilde. Ahora, lo comparamos con el yato. Recuerda que el yato no es unión, sino el yato, ¿qué cosa es? Separación. El yato es separación de vocales en sílabas distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes yato. Yato simple, dos vocales cerradas iguales, I, U. O dos vocales abiertas iguales. ¿Ya? Dos vocales abiertas iguales o diferentes, ¿no? La E con la O la E con la E. Dos vocales abiertas, nada más, ¿ya? Dos vocales abiertas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la palabra, perdón, qué pasa si yo tengo una concurrencia de cerrada con abierta o abierta con cerrada? En este caso, la vocal cerrada, si está con tilde, la vocal cerrada, si está con tilde, ¿ya? Formará yato. La vocal cerrada, si está con tilde, formará yato. ¿Entendido? ¿Sí? Y nos faltaría agregar el esquema del diptongo acá, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuál es la fórmula del diptongo? Cerrada más abierta más cerrada, ¿cierto? Ya, muy bien. En este caso, chicos, ¿quién puede estar con tilde? ¿Quién puede estar con tilde? En este caso, ¿quién puede estar con tilde? La vocal abierta, ¿cierto? La vocal abierta puede estar o no con tilde. Puede, ¿no? Cuando utilizo ese verbo puede, es posibilidad. Puede. ¿Ya? La vocal abierta puede estar con o sin tilde. ¿De acuerdo? Con o sin tilde, la vocal abierta. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, si tengo esta palabra, poseía. Gracias. ¿Puedes traerme agua? Ah, no, ya no, acá hay agua. Ya. Poseía, chicos. A ver, en este caso, poseía. ¿Qué dicen? Hay tres vocales, ¿cierto? ¿Podría ser triptongo? ¿Qué dicen? No. No, imposible. ¿Por qué? Porque tengo una vocal abierta, una vocal cerrada, una vocal abierta. Correcto, eso no es triptongo. ¿Qué cosa es entonces? ¿Qué cosa sería? Hiato. Yato, muy bien. Sería yato, ¿no? Doble yato, muy bien. Por acá, yato. Y por este lado, otro yato. Dos yatos. ¿Ya? Dos yatos. ¿Ya? Doble yato. Dos yatos acentuados. Ya, muy bien, no te confundas con esto, ¿ah? ¿Ya? Entonces, existe triptongo, por ejemplo, en la palabra miau, ¿no? ¿Sí? Miau, wow. ¿Se acuerdan de primaria, no? Miau, wow. En secundaria aprendieron buey, ¿no? O, por ejemplo, Paraguay. Uruguay. ¿Ya? Paraguay, Uruguay. ¿Correcto? Ioides. Guaura. ¿Ya?
¿correcto? ¿Ya? Entonces, estos son nuestros ejemplitos de la primaria, de la secundaria. Muy bien. Pero recuerda que también se puede formar triptongo con los prefijos, ¿ah? Por ejemplo, bioinformática. Aquí se ha formado un triptongo, ¿no? Con prefijos. Bioinformática. ¿Sí? Bioinformática. Guairuro, por ejemplo, ¿no? Guairuro también, correcto. Guairuro. Huayno, huayco. Ahora, recuerda, por ejemplo, este término andahuaylas. ¿Ya? Se escribe con Y al centro, pero tiene sonido I, ¿no? Andahuaylas. ¿Correcto? Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, este tema es fundamental, chicos. Estúdienlo, ¿ya? Estúdienlo siempre. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué preguntas podemos resolver. La pregunta 1, ¿qué dicen? La pregunta 1. La A me dicen. Ya, Manuel. A ver, vamos a ver. Manuel, UE. Metió, IO. Cuy, UI. Jaula, AU. Huir. ¿Cuántos son, ah? 5, ¿no? 5 diptongos. 5 diptongos, ¿sí? La A. Ya, a ver, veamos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver qué dicen. Raquel. Raquel. Raquel tiene diptongo. Ya, esto es lo que ustedes no entienden, ¿no? ¿Sí? Esto es donde está la debilidad. ¿Ya? Aquí está la debilidad. Así es, muy bien. La 1 suena, la 1 suena. Recuerda, en Q la 1 suena. ¿Ya? La 1 suena, no se pronuncia. ¿Correcto? La 1 se pronuncia, sí. Tengan mucho cuidado con esas palabras, ¿no? Raquel. Es que, ¿por qué nos confundimos? Porque vemos, claro, yo estoy viendo la U y la E. Lo estoy viendo. ¿De acuerdo? Lo estoy viendo. Por eso sucede. Y nos pasa a todos, ¿ah? Solamente, ¿cómo superar eso? Hay que estar concentrados. Julio, familia, cuadros, recibió, de Sau y O, ¿no? Acá hay 2, ¿no? Acá hay 2. Así es. En desahucio hay 2. Sau, ¿por qué, chicos? La H. La H, ¿cómo es? Muda. Así es. Si tienen dudas, pregúntenme, ¿eh? Si tienen dudas, pregunten. 2, 4, 3, 6. Acá hay 6 diptongos. ¿Ya? 6 diptongos. Muy bien. ¿Sí? Ya. ¿Esa es la clave? Ya, vamos a ver. Vaído. ¿En vaído qué hay? Hay tilde en la I y está al lado de una abierta. Ese es yato, profesora. En momentánea, abierta, ese es yato. Y conocimiento, IE, este es diptongo, IE, esa sí es diptongo. ¿De acuerdo? Esa sí es diptongo. En fray, diptongo. En Luis, la Y suena como I, Luis, diptongo. Ya, ahora, en León, abierta. Poeta, abierta. Y en la palabra fue, cerrada con abierta, diptongo, ¿no? Religioso. ¿Sí? Religioso.
Entonces, donde veamos consonante y pero sonando como E, claro, así es, exactamente, estimado. ¿Ya? O Ariana, muy bien, buena pregunta. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, estimados, acá hay un diptongo, y acá hay 4 diptongos. ¿Listo? 4 diptongos. Muy bien, chicos, muy bien. Clave barco, ¿no? Clave barco. Ya. Este tema les van a preguntar en el examen de admisión, los que van a postular, ¿ah? Pregunten, ¿ah? Si tienen dudas, pregunten. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Pregunta 4. 4 y 5. A ver, pregunta 4 y 5. Un segundito, ¿ya? Pregunta 4, pregunta 5. El mundo. Desocupa, mira el mundo te desocupa el horno para que sea. Ahorita va. El horno de la cocina. Mira el mundo. A ver, chicos, 4 me dicen la D, 5 la D. A ver, wow. A ver. En Huaycán hay triptongo, ¿cierto? En Huaycán hay triptongo. En Enrique hay algo. En Enrique hay algo. Nada. Ya. No. No, muy bien. Inaugurando au. Diptongo, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya, ahora, en bienes diptongo, ¿cierto? Bienes es diptongo. Muy bien, ahora veamos acá. Decía, esto es yato acentual. Y en codicéis, cerrada, abierta, cerrada. Esto es triptongo. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Ya. Ahora, siguiente. Antihigiénico, cerrada, abierta. Eso es diptongo, ¿no? ¿Ya? En criar, esto es otro diptongo. Y la I con la I, antihigiénico, I con I, ¿qué cosa es esto? Yato, ¿no? Yato. Anti-I, I. Muy bien, a ver, vamos por acá. Hoy, diptongo, ¿no? En Matías, IA, yato. ¿En equipos hay algo? Nada, ¿no? Miau, diptongo. Dado, ¿sí? ¿Qué dicen? Dado es la clave. ¿Sí? Muy bien, dado es la clave. 5, ya, reglas de tilación, ¿no? 6, ¿dónde? Luego hacemos reglas de tilación, ¿ya? 6, ¿en cuál de las opciones la palabra debe contener diptongo? Diptongo. A ver, acá hay yato, ¿no? Mareado, EA. ¿Ya? Cesárea, EA. Golpeado, EA, golpear, ¿cierto? Extasiar, no, profesora, acá es extasiar. Ah, debe contener diptongo, así es, extasiar. Ya, muy bien. Clave, muy bien, la D. ¿Ya? La 5 lo vamos a hacer después de la teoría, perdón. La D, ¿ya? La D. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay más o no hay más? 7. ¿Dónde hay más yatos? ¿Dónde hay más yatos? Raúl, voceaba, mercancía, deseo, creador, guíe, Díaz, Paola, heroína, Elías, poseía. Ah, mira, acá hay 2, ¿ah? En poseía hay 2. León, leopardo. Acá hay más rayas, ¿no? Acá hay 5. Acá hay 3. Clave, chicos. Dado, ¿no? Dado. Muy bien, entonces espero que repasen más este tema, más ejercicios, ¿ya? Y vamos ahora con la última parte, tildación.
¿Ah? Tildación. Miren, cuando hablamos de tildación, hablamos de la rayita oblicua que se puede escribir en polisílabos y monosílabos. ¿De acuerdo? Los polisílabos se someten a las reglas generales. También hay una regla que se aplica en polisílabos, que es la regla del hiato acentual. En el caso de los monosílabos, se aplica la regla especial diacrítica. ¿Sí? Siempre recuerda qué cosa estoy analizando, monosílabo o polisílabo. ¿Ya? Siempre recuerda. ¿Sí? Entonces la tildación hay para polisílabos y también hay para monosílabos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a diferenciar entre acento y tilde. No son iguales. Acento y tilde no son iguales. El acento es la fuerza, la elevación, la intensidad de la voz en una determinada sílaba, que le llaman sílaba tónica. Y la tilde es la rayita oblicua que se aplica por reglas. ¿Ah? Se aplica por reglas. Entonces tú sabes que de acuerdo al acento, tú puedes tener clases de palabras, ¿cierto? Palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, palabras sobresdrújulas. Eso lo sabes desde la primaria, ¿cierto? Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Las esdrújulas, antepenúltima, sobresdrújula, tras antepenúltima. Ahora, cuando hablamos de reglas, hablamos de tilde. En el caso de las sobresdrújulas y esdrújulas, todas se tildan sin excepción. En el caso de las agudas y graves, tienes que fijarte en la letra final. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, estás en la capacidad de resolver estas preguntas de acento 9 y 11. La pregunta 9, perdón, ¿sí? La pregunta 9 y la pregunta 11. A ver, comenzamos con la pregunta 9, que es teoría. Teoría. A ver, chicos, pregunta 9. ¿Qué me dicen ustedes? 9. La D, dice Chirway. A ver, veamos. 9. A ver, sobre el acento, en la 9 te pide sobre el acento. Sobre el acento, permite clasificar palabras verdadero, agudas, graves, esdrújulas. Muy bien. La 2, el acento carece de valor distintivo, falso. El acento puede diferenciar significados. Recuerda, valor distintivo, diferencia significados. ¿Ya? Diferencia significados. El acento tiene valor distintivo. El acento diferencia significados. ¿Ya? Entonces acá te dice que es falso, ¿no? ¿Ya? Falso, porque carece no. Presente. ¿Permite clasificar sílabas? Correcto. ¿Qué sílabas? Tónicas, átonas. Muy bien. ¿Es un fonema suprasegmental? También. ¿Correcto? Es un fonema suprasegmental. ¿Y es una marca ortográfica? ¿Qué dicen? El acento se marca con una tilde, o sea, con una rayita oblicua. Falso, ¿cierto? Falso. Claro, muy bien. Correcto, muy bien. Entonces la clave... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? La clave, ¿cuál sería? Casa, ¿no? Verdad, falso, verdad, verdad y falso. Esta es la clave. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos con la tilde. 11. A ver, en la tilde. A ver, ¿qué dicen con la tilde? Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto de la tilde. Respecto de la tilde. A ver, ¿qué dicen? ¿Se aplica a todas las palabras agudas? ¿La tilde se aplica a todas las palabras agudas? ¿La tilde se aplica a todas? Falso. Hay agudas sin tilde, profesora. Correcto, porque no cumple con la regla. Grafica el acento de algunas palabras, claro, verdadero, ¿no? No se aplica en ningún monosílabo, falso. Sí se aplica la tilde diacrítica. Muy bien. ¿Se marca en toda palabra esdrújula? Sí, todas las esdrújulas se tildan, sin excepción. ¿Y es un fonema suprasegmental? Falso. No es fonema suprasegmental. La tilde es una graficación, no es acento.
Muy bien, ¿cuál sería la clave? A ver. Muy bien, chicos, queda la B entonces, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya, ahora, recordemos un poco sobre las reglas de tildación, ¿sí? Estas reglas ustedes las saben, las conocen. Ojo, lo único que les pido es que no piensen que una aguda es la que termina en N, ¿ah? Eso es falso. Una aguda es la que lleva el acento en la última sílaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo voy a tildar la palabra, si yo quiero saber si la palabra robot lleva o no lleva tilde, ¿qué cosa debo de hacer? Silabearlo, encontrar la sílaba tónica, ¿cierto? Entonces yo sé que robot, la sílaba tónica está en la T. ¿Estamos de acuerdo? Robot. Muy bien, esta palabra, por el acento, sería una palabra aguda. ¿De acuerdo? Aguda termina en consonante, no se tilde. ¿Ya? Sin tilde. ¿De acuerdo? Aguda termina en consonante, no se tilde. Ahora, lo que sucede con esta palabra es lo siguiente, que es un extranjerismo. ¿Ya? Y los extranjerismos se pluralizan agregándole S al final. S. Ajá, entonces no necesitas, en este caso, ¿no? Decir que, termina en S y lo voy a tildar. No, queda igual, sin tilde. ¿Ya? Bien, entonces, lo mismo pasa a hacer con la palabra, con otras palabras que tienen esta terminación. Ay, chicos, disculpen. Darío. Darío, los alumnos te están viendo. Ya, chicos, lo mismo pasa con... Ya, mi amor, ya. Amarla la diferencia. Ahorita lo voy a amarrar, no se preocupe. Ya, lo mismo vas a hacer con la palabra mamut. Discúlpame, mamá. Ya, hijo. Ya, listo. Mamut, por ejemplo. Mamut es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Mamut. Discúlpame. Ya, hijo. Ya. Mamut también es aguda, ¿cierto? Mamut es aguda. ¿De acuerdo? Mamut es aguda. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si lo pluralizas? ¿Cómo lo pluralizas? Mamutes, no, mamuts. Y queda ahí. ¿De acuerdo? Queda ahí. Hacer bulla. Bien, entonces lo mismo, chicos, ¿ya? Lo mismo. Entonces en robot, en mamus, no vamos a aplicar la tilde. ¿De acuerdo? Porque esa aguda termina en T. Exactamente, le puedes clasificar así, como que tiene doble consonante, ¿no? O termina en grupo consonántico. Ya. Eso no sucede, por ejemplo, si lo comparamos con una palabra, por ejemplo, como cómic. ¿Ya? Cómic. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mamá, tú eres la esposa mentira, no pones mi bebé como gol. Ya, miren, en este caso, cómic es una palabra grave.
¿Ya? Cómic es una palabra grave. ¿Están de acuerdo o no? Cómic. Cómic. ¿Cierto, no? Grave. Grave termina en C. Sí se tilda, ¿cierto? Grave que termina en consonante, excepto NS, si se tilda. ¿Ya? Con tilde. Ahora te pido, pluraliza cómic. Pluralízalo. ¿Cómo lo pluralizas? Le agregas la S nada más, porque es un extranjerismo. ¿Ya? Le agregas la S. ¿De acuerdo? Le agregas la S. Cómics. Y no le vas a quitar la tilde. ¿Ya? No le vas a quitar la tilde. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso lo aplicas también en el caso, por ejemplo, de estas palabras. Por ejemplo, bíceps. ¿Ya? Bíceps. ¿Ya? Bíceps. Queda así, ¿cierto? Bíceps. Y si lo pluralizas, igual sigue quedándose con la tilde. Bíceps, tríceps, forceps. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta este dato, ¿ya? Tomen en cuenta este dato. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Algo para aclarar? Sí, todo claro. Todo claro, ya, muy bien. Vamos, tildación especial en polisílabos. A ustedes en la tórax, ¿qué pasa con tórax? Tórax es grave, termina en X, lo tildas. Ahora, si te preguntan en plural, el plural de tórax se realiza con, ¿cómo se llama esto? Con los determinantes. El tórax, los tórax. Así es, con determinantes. Ya. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien, claro. ¿Ya? Lo pluralizas con el determinante. Los tórax, varios tórax, 2 tórax, 3 tórax. Alguien me preguntaba con la Y, ¿no? Con la Y. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo la palabra vóley. Vóley. ¿Qué clase de palabra es vóley? Vóley. ¿Qué clase de palabra es? Aguda, grave, esdrújula. Grave, correcto. Este es grave, ¿no? Este es grave. ¿De acuerdo? Este es grave. Muy bien. Entonces, si es grave, ¿ya? ¿Está terminando en qué? ¿En vocal? Acuérdate que la tilde se da a nivel de grafías. Grave termina en consonante. Pero profesor, ahí no hay grupo vocálico. Sí, hay grupo vocálico, porque los grupos vocálicos se dan a nivel de sonidos. Pero en este caso, estamos viendo tilde. Grave termina en consonante. Entonces, cosa le falta? Tilde. ¿De acuerdo? Volley lleva tilde. Jockey lleva tilde. ¿Ya? Volley, jockey. ¿Están de acuerdo o no? ¿Alguien está sorprendido por ahí? ¿O sorprendida? ¿De acuerdo? ¿Sí? Jockey, volley llevan tilde. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Ya, ahora, la tilde especial del polisílabo en el caso del hiato acentual, algunos de ustedes lo conocen por robúrica, disolvente, de ruptura, es lo mismo, ¿ya? Pero en San Marcos preguntan de esa manera. ¿Ya? La tilde especial del hiato acentual. Así te van a preguntar. Tilde especial del hiato acentual. ¿Ya? ¿En qué consiste esta regla? Sencillo, esta es la regla. ¿Ya? Esta es la regla. Cuando tú acentúas, cuando tú pronuncias la palabra, por ejemplo, maíz, el acento está en la vocal cerrada. Entonces, esta vocal cerrada debes de tildar. ¿Ya? Debes de tildar. Maíz, preinca. ¿Y por qué lo estás tildando? Por hiato acentual. Por hiato acentual. Esto es el único caso donde ustedes van a tildar por pronunciación. Es el único caso. ¿De acuerdo? Es el único caso que ustedes van a utilizar la pronunciación para tildar. Maíz. ¿Correcto?
¿Sí? Ya. A ver, igual, vamos a hacer acá una nueva. A ver, me dicen cuál se tilda y cuál no se tilda. Por hiato acentual. Por hiato acentual. Por hiato acentual. ¿Quiénes se tildarían por hiato acentual? A ver, ¿quiénes se tildan por hiato acentual? ¿Quiénes se tildan por hiato acentual? A ver, ¿qué dicen? ¿Quiénes se tildan por hiato acentual? A ver, 3, 4, 5 y 6, ¿dicen? ¿Así? Ya. Incluido, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Incluido, ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿Por qué no? Porque acá hay diptongo, ¿cierto? Este es un diptongo. Y los diptongos se someten a las reglas generales. ¿Ya? Esto es un diptongo. Y los diptongos se someten a las reglas generales. Eso quiere decir que esto es grave. Grave termina en vocal, no se tilda. Muy bien. Lo mismo sucede en la 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Lo mismo sucede en la 2. Ahora, en la 3 sí, pues hay diptongo, la U con la I. Pero esta I tiene el acento, ¿cierto? Concluí. Ahí le colocas tilde. Esta sí es tilde por hiato acentual. Esta palabra es grave, pero la tilde es especial. ¿Ya? Tilde especial por hiato acentual. ¿De acuerdo? Es grave y la tilde es especial por hiato acentual. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Arcoíris, ¿qué dicen? ¿Lleva o no lleva tilde? Cuando ustedes lo pronuncian, cuando nosotros lo pronunciamos, el acento está en la I. Y al lado hay una abierta. Ya. Esa igualito. Es grave, arcoíris es grave, pero la tilde que estás escribiendo es por hiato acentual. ¿De acuerdo? Fríísimo, ¿lleva tilde o no? Fríísimo. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Sí, ¿por qué? ¿Por hiato acentual? ¿Por hiato acentual? No, profesora, la I con la I hacen hiato, sí, pero hacen hiato simple. ¿Y el hiato simple se somete a las reglas especiales? No, regla general. Muy bien, Vadillo. Esta se tilda por esdrújula. Diluí. ¿Qué hay en UI? Diptongo, ¿no? ¿Sí? Y el diptongo se somete a las reglas generales. Es una palabra aguda. Aguda termina en vocal. ¿Se tilda? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí.
Así es, ya está. Ahí tienen modelos. Ya, me preguntan, tiita se tilda, el diminutivo de tía se tilda, tiita, No. tiita. ¿Por qué no? ¿Por qué no se tilda tiita? Primero, ¿qué hay acá? I con I. ¿Qué cosa hacen I con I? ¿Qué cosa hacen I con I? Hiato. ¿Pero qué yato? ¿Qué yato? Simple. Así es, hacen yato simple. ¿Y yato simple se somete a qué? ¿A reglas generales o reglas especiales? Yato simple, regla general, profesora. Ah, muy bien. Grave, termina en vocal, ¿se tilda? Grave, termina en vocal, ¿se tilda? No. Así es. Eso es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Listo, muy bien. Y por último, vamos a la tildación especial de los monosílabos. ¿Alguien no entendió? No, dice, no han entendido. Ya, o sí han entendido. Bueno, ya. Tildación especial de monosílabos. Ya, mira, acá hay una regla fundamental. Por regla general, o sea, por aguda, grave, esdrújula, los monosílabos nunca se tildan. ¿Ya? Los monosílabos nunca se tildan. ¿Por qué los monosílabos nunca se tildan? Porque no los puedo clasificar en aguda, grave, esdrújula. Porque tienen una sola sílaba. Entonces, a esas palabras que tienen una sola sílaba, que no podemos encontrar la sílaba tónica, se les llama átomos. ¿Correcto? ¿Sí? Los monosílabos no se tildan. Ahora, excepto, existen 8 monosílabos que sí lo puedes tildar. Los conoces, ¿cierto? ¿Los has visto alguna vez? ¿Sí o no? El tumisi de temacé. El tumisi de temacé. Miren, si te preguntan alguna vez, ¿en el castellano hay palabras que se tildan por su significado? Respuesta, afirmativo, verdadero. En el castellano existen palabras que se tildan por su significado. ¿Cuáles son? 8 monosílabos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tildo el, tú, mi, sí? Cuando son personas. Si alguien sabe categorías gramaticales, lo aplica. Cuando es pronombre, ¿no? Cuando es pronombre, cuando es verbo, ¿de acuerdo? Si saben categorías gramaticales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, recuerda, nunca se tildan los monosílabos, excepto los 8. Guión no se tilda. Ruiz, truán, fe, ti, vi, vio, fue. Nunca se tilda, ningún monosílabo se tilda, excepto los 8 que hemos visto anteriormente. Estos 8 sí, pero los demás nunca, jamás. Recuerda, la tilde diacrítica se aplica en 3 casos: monosílabos, pronombres enfáticos, qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, cuál, dónde. Enfático, pregunta. Y en la palabra aún, cuando equivale a todavía. Por ejemplo, mis hijos aún son pequeños. Mis hijos aún son pequeños. Todavía son pequeños. Tiempo. Pero si yo digo viajaré aún con mis hijos, incluso con mis hijos, además con mis hijos, no se tiene. Cuando te piden tilde diacrítica, no solamente pienses en los monosílabos, también piensa en los pronombres enfáticos, también piensa en el adverbio aún. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, recuerda, en el 2010 la RAE eliminó la tilde en 3 casos. Solo nunca se tilda. Los pronombres estos nunca se tildan. Solo el adverbio aún, sí, correcto, Yadira. Solo el adverbio aún. ¿De acuerdo? Y la tilde, la O. Nunca se tilda la O. ¿De acuerdo? Ya, este ejemplo pienso únicamente en ti. Cuando estoy solo pienso en ti es porque alguien me preguntó ¿por qué solo no se tilda? ¿No? ¿Por qué la RAE lo eliminó? Lo eliminó porque si genera ambigüedad, la RAE dice pues que tienes que escribir esa oración sin ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te dice pienso solo en ti, tú le tienes que devolver ese mensaje, ¿ya? Tú le dices no, tu mensaje es ambiguo.
Entonces la persona tiene que escribir, pienso únicamente en ti. Entonces tú eres la única. O cuando estoy solo, pienso en ti. Entonces ya, ¿no? Ya sabemos. El mensaje está claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, listo. Muy bien. Ya, a ver, vamos a la práctica. Estaba pendiente la pregunta 5. Si tienen dudas me preguntan, ¿no? Apuntado, sí, muy bien, Milagros. Ya, apuntado. Entonces, marque la alternativa en la que se ha aplicado correctamente las reglas de tildación. ¿Qué dicen? A ver, acá está mal, ¿no? No es avaro, es avaro. Es una palabra grave. Si es grave, entonces no debes de tildar. Huida sí está bien. Volumen es una palabra grave, termina en consonante N. No se tilde. Acá está mal la tilde, ¿cierto? ¿Sí? Mal la tilde. ¿Correcto? Transeúnte está bien. Baldío, esto es yato, ¿no? Yato, baldío, baldío, tilde por yato acentual. Yato acentual. Alférez, no, es alférez, alférez. Alférez, grave, termina en Z. Muy bien, ¿cuál es la clave? Dado, ¿cierto? Dado es la clave. ¿Listo? Ya, 5. Resuelto, ¿eh? 8. Esto te pueden preguntar. ¿Ya? Esto pueden preguntarte. Compraron abrigos porque el frío es muy fuerte. ¿Cómo debe ser esto? Causa, profesora. Claro, esta es causa, ¿no? Porque. ¿Cierto? Porque. Eso es causa. Y cuando es causa, lo sabes hasta por razonamiento verbal. Se escribe junto. Y acá, todos quieren saber por qué. Esto es pregunta, tilde diacrítica. ¿Por qué? Separado. Ya, y la C, ¿por qué no has venido? También te están preguntando. Tilde diacrítica, ¿por qué no has venido? ¿Correcto? Muy bien, chicos. La clave, entonces, está en la B. Fácil, ¿no? Ya, muy bien. 9 ya está resuelta. 10. Señale la opción que presenta uso correcto de la tilde. Uso correcto de la tilde. El árbol de la quina crece en Junín. Falta tilde acá, ¿no? Junín. Aguda, termina en N. Programaron un curso de inglés. La B está correcta. La B está correcta. Ya, la C es el típico error de muchas secretarias. Examen, ¿lleva tilde? Y de algunos alumnos también. Y de algunos profesores también, ¿por qué no? Ya, nunca se tilde examen. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? Aquí hay 2 claves, ¿ah? Se me pasó, chicos. Me imagino que cuando pasé al Word, ahí es donde a veces el Word corrige. Y hay 2, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Muy bien, se pasa, a veces pasa. ¿Ya? Muy bien, listo. 11, 12. Vamos con la 12. En ese orden, grave, aguda, esdrújula. Ya. Lápiz es grave, ¿no? Lápiz. Joven. Joven es grave. Símbolo sí es esdrújula ya. Calle. Quión es aguda. ¿Qué es quiona? Quión. Quión. Muy bien, monosílabo. Así es. El monosílabo no se puede clasificar en aguda, nada. La B nunca va a ser clave. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Feo, fe, grave, ¿no?
porque acá hay yato, ¿ah? Pared. Exámenes, muy bien, esa es la clave. ¿Cierto? Ya. Silla es grave. Vieron, también sigue siendo grave, vieron. Ya, listo. Recuérdate, algunos podrían haber marcado la B por guión, ¿no? Porque algunos piensan que la aguda es la que termina en N o en S, ¿ya? Ese es un dato falso. 13. Marque la opción que se atiene a las normas de la RAE, ¿ya? Que se atiene a las normas de la RAE. A ver, ¿quién se atiene a las normas de la RAE? Látex, le falta tilde, ¿no? Látex, grave. Es un fanático de los cómics. Grave, termina en grupo consonántico. ¿Ya? ¿Y dónde está el error en la D? ¿Dónde está el error? Robots. No llega a tilde, ¿no? No llega a tilde. ¿Fácil? Ya, muy bien. Acá tienen que hacer la transcripción. Eso está en fonología y tienen que llevar la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, orden, ¿no? Orden. Orden. ¿Ya? Órdenes. Órdenes. Sería esdrújula, ¿cierto? ¿Sí? Espécimen. Espécimen. Grave. Especímenes. ¿Cierto? Especímenes. Acá, ¿cómo es? Margen. Margen. Márgenes. Esdrújula, ¿no? Márgenes. ¿No? Acá sería anden o andén, ¿no? Andén, ¿no? De las construcciones, andén, andén. Aguda termina en N. Andenes. Grave termina en S. ¿Así lo han resuelto? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Uso correcto de la tilde. ¿Qué haces cuando tienes palabras compuestas fusionadas por guión? ¿Qué haces? Ambos términos se someten a las reglas, ¿cierto? En este caso, teórico, le falta tilde por esdrújula. ¿Qué haces cuando tienes una palabra compuesta? Se someten a las reglas. Puntapié, aguda. ¿Y qué haces cuando tienes la palabra adverbializada que termina en mente? ¿Qué haces? ¿A quién obviamos? A mente, ¿cierto? Y aplicamos la regla. Y se aplica la regla al adjetivo, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, esta palabra, su y tilde. ¿Dónde está el acento? Sutil. Sutil no, es sutil. Til. Ah, muy bien. ¿Qué es? Aguda, grave, esdrújula. ¿Se tilda? Aguda. Aguda, muy bien. ¿Se tilda? ¿Se tilda? No. No. Así es. Ahí está el error. ¿Cuál es la clave? La C. No te olvides de los números. Los números que llevan tilde. 21. 22. ¿Ya? 22 lleva tilde. ¿Ah? 22. 23. ¿Por qué llevan tilde? ¿Alguien me puede decir 21, 22, 23? ¿Por qué llevan tilde? Claro, aguda, si cumplen con la regla, ¿cierto? Termina en N, termina en S. Así es, muy bien. 16. Rocío, ¿lleva tilde? ¿Los nombres propios se tildan? Claro. ¿Reglas generales o reglas especiales? ¿Correcto? ¿Sí? Ah, muy bien, Chile, qué horror. Ya.
Río, ¿no? Río, río. Muy bien, Shirley, ¿no? Transeúnte, correcto. Y leyó, correcto, 2. Muy bien, leyó. Correcto, chicos. Grúa. Vía. Muy bien, Shirley, ¿eh? Rocío, Lucía, río, transeúnte, grúa y vía se tildan por hiato acentual, ¿no? ¿Sí? Se tildan por hiato acentual. ¿Correcto? Por hiato acentual. ¿Correcto? Rocío, por hiato acentual. Rocío, por hiato acentual. Lucía, hiato acentual. Río, hiato acentual. Transeúnte, hiato acentual. Grúa, hiato acentual. Vía, hiato acentual. Leyó, ¿por qué se tilda? Aguda, muy bien, aguda. Chiita se tilda. Chiitas, ¿se puede tildar por hiato? No, ¿por qué? Es hiato simple, solamente hiato acentual. Muy bien, estimados, ¿ah? Muy bien. Vamos, 17. ¿Qué significa el estándar? Identifica la alternativa que se ciñe al estándar. ¿Qué cosa es eso de estándar? ¿Qué cosa es estándar, chicos? No, el estándar es la normativa. ¿Y quién está? Muy bien, ¿quién establece la normativa, las reglas? ¿Quién? Así es, eso es, eso es. Ya, a ver acá. El té. ¿Lleva tilde o no té? ¿Por qué lleva tilde té? El té, bebida, ¿no? Sustantivo, bebida. La bebida, tilde diacrítica. Muy bien. Quizá te dé, de dar, ¿no? Dar el sí. Ajá, dar el sí. Ya. Piensa solo en ti. ¿Solo lleva tilde? ¿Sí lleva tilde? Nunca. Salió con él, con él. Le falta tilde ahí. Con él, persona. Muy bien, chicos. Entonces, se ciña al estándar, la C. Solo nunca se tilda. Y nunca se tilda. Bien. 18. ¿Qué palabras deben de tildarse? ¿Sofía se tildará o no? Sofía. ¿Por qué se tilda Sofía? Yato, ¿no? ¿Vio se tilda? ¿Vio se tilda? Nunca. No. ¿Yacia? No, yacía, yato acentual. Ataúd, no, ataúd, yato acentual. Guía, ¿se tilda? Guía, claro, yato acentual, ¿no? Extravió, aguda. Me rehúso, rehuso. Yato, yato acentual. Muy bien, oírte, yato acentual. Uso correcto del acento escrito. Uso correcto del acento escrito. Yeísmo, ¿está bien? Acá, huancaíno, falta tilde, yato. Altruista, ¿está bien? Ya, yo nunca, esto ya definitivamente, acá no hay duda, yo nunca se tilda. Altruista, ¿se tilda? ¿Así? ¿Por qué se tilda altruista? ¡Papá! Ya viene, hijo. Altruista, ¿por qué se tilda? Muy bien, ese es diptongo. Y el diptongo se somete a reglas generales. Altruista, grave. Grave, termina en vocal, no se tilda. Está mal. No salgas, Darío. Cierra. Ya. ¿De acuerdo? Esta no se tilda. ¿De acuerdo? Sí.
¿Ya? No se tilda la C. La B está mal, falta tilde a huancaíno. Ya. La A, claro. ¿Por qué está bien yeísmo con tilde? Yeísmo, ¿por qué la han tildado? Ya, nos acostúmbrense al hiato acentual. Así es, hiato acentual. ¿De acuerdo? Hiato acentual. Listo, ahí está. Ese está en fonología, ¿eh? Ese está en fonología. ¿Ya? Esto lo que te quieren, acá por ejemplo, en grafía sería raíz, ¿no? Raíz. Acá fue, ¿no? Fue normal. Acá sería devuélveselo, ¿no? Devuélveselo. Devuélveselo. Acá sería mío, ¿no? Mío. Y acá sería resúmenes. Resúmenes. Ya, ahora sí lo puedes relacionar. A ver, ¿qué me dicen? Este está fácil. Fue monosílabo. Así es. Ya, ahí ayúdenme. Raíz, raíz, raíz. ¿Qué sería raíz, chicos? Raíz. Así es, esa. Pero por eso es yato, ya. La tilde es por yato. Pero es una palabra aguda. Mío, 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 mío. Muy bien, es una palabra grave. ¿De acuerdo? Y devuélveselo. Resúmenes. Acabamos, chicos. Increíble. Más de 4 temas en hora y media. Con todo y la bulla. Disculpen la bulla de mis criaturas. Las fijas. Estas son las fijas. Revisen este material. ¿Ya? Las fijas de fijas. Esta. Te va a venir tildación. Te va a venir tildación. No te puedo decir qué palabra, ¿no? ¿No? ¿Sí? No te puedo decir qué palabra, pero te va a venir tildación. Ahora, va a venir tildación con monosílabos. Sí, yo les envío. Le envío ahorita la Cordi y también le envío este solucionario. ¿Ya? Para que... Ay, Dios. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan repasar, volver a leer, como ustedes gusten. Ya, aquí en la... ¿Cómo se dice? En la práctica hay bastante teoría, hay bastante información. ¿Ya? Extráiganla, ¿sí? Y ustedes estudien, pues, ¿no? Estudien de lo que les voy a enviar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si tienen duda de alguna palabra, algo que a ustedes les parece extraño, no sé, alguna duda, algún término, todo les parece claro, alguna palabra que ustedes tengan dudas, a veces pienso que lleva tilde, a veces no sé, profesora. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Ninguna? Todo claro, ya ves, todo claro. Solo cuando se emplea el hiato simple, solo cuando se emplea el hiato simple, profesora, claro, los apellidos se tildan. Los apellidos, los extranjerismos. Por eso es que si en el examen viene el apellido Ruiz, dime, ¿tildarías Ruiz? ¿Tildarían Ruiz? ¿Por qué no, Erika? ¿Por qué no? ¿Por qué no tildarían Ruiz? Ya, hay diptongo. Y aparte, hay diptongo. Y aparte, ¿por qué no lo tildarían? ¿Por qué no lo tildarían? ¿Mm? Porque es monosílabo, chicos. Ruiz no se tilda. Ruiz no se tilda. ¿De acuerdo? Ruiz no se tilda.
¿Ya? Ruiz no se tilda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ya, los apellidos se someten a las reglas de tildación, ¿ah? Los apellidos se someten a las reglas de tildación. Recuerda siempre eso. Muy bien, chicos. Si no hay más dudas, ya, Díaz. ¿Díaz se tilda? ¿Qué dicen ustedes? Díaz. Díaz se tilda, ¿qué dicen? Díaz. ¿Lo tildan? ¿Lo tildarían o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo tildarían o no lo tildarían? ¿Por qué lo tildaríamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, sí se tilda, estimados, por hiato acentual. Se tilda por hiato acentual. ¿De acuerdo? Se tilda por hiato acentual. Así es. Buen día, los buen día de 100 años de soledad, se tilda, pues, ¿no? Buen día, hiato acentual. ¿De acuerdo? Hiato acentual. Buen día es hiato acentual. Buen día es hiato acentual. ¿De acuerdo? Buen día, claro. Buen día como apellido, como sustantivo común, se tilda. Ya lo corrijo. Enrique, tú eres buen día. Listo. Muy bien, por eso le preguntaba. Muy bien. Un fuerte abrazo, chicos. Mucha suerte, éxitos, siempre. ¿Ya?